Dios les bendiga, hermanos. Feliz de estar con ustedes en este domingo que otra vez tenemos que reunirnos de esta manera. Pero ya falta poco. Anímese. Ya dentro de poco podremos reunirnos y estar todos juntos conviviendo en la comunión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pero mientras tanto vamos a alentarnos con esta palabra, la palabra de Dios, que Él tiene una palabra para nosotros hoy. Y yo te animo que tú estés atento, que tú estés conectado, que resistas la tentación de checar qué mensajes tienes en el WhatsApp o qué está pasando en otras páginas de Face. Quédate aquí con MR porque el Señor te quiere hablar. Y como el Señor te estuvo hablando todas estas semanas en que estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hoy vamos a continuar con esta hermosa carta, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Pero antes vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable y convierta esta palabra impresa que vamos a leer y vamos a escuchar en una palabra rema infundida con el poder y la vida transformadora del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos aquí en este momento tan especial, reunidos alrededor de tu palabra. Y tú estás con nosotros, en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde se menciona tu nombre, tú estás ahí. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso te pido que tomes estas palabras que están anotadas hace siglos en nuestras Biblias, las tomes y las cargues de vida y poder transformador. Renueves nuestro entendimiento y renueves nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Transfórmanos, cámbianos, haznos renacer por la palabra viva que sale de tu boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a seguir con esta carta del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. Y te invito que busques tu Biblia y vamos a leer la primera de estas dos cartas, la que se llama Primera Tesalonicenses, así la llamamos. La primera carta del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica, y nos toca el capítulo 4 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Es importante que lo leas porque la palabra tiene ese poder transformador. Mira, es más importante la palabra que vamos a leer que el sermón. Es más importante la palabra que vamos a leer que las reflexiones que vamos a hacer sobre ellas, porque en la palabra hay poder. Entonces, abre tu Biblia, Primera Tesalonicenses 4, versículos 1 al 12, y vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ay, qué bonita palabra. Mire, lea Primera Tesalonicenses, no solamente la porción que nos toca hoy o cada domingo, pero lea toda la carta, léelo todos los días, son 5 capítulos, pero es una carta hermosa, agradable, es la carta que un padre escribe a sus hijos. Y tiene un valor histórico muy importante esta carta, porque este es el primer texto escrito cronológicamente, el primer texto del Nuevo Testamento. Antes que se escribiesen los evangelios, el primero que apareció fue el de Marcos, ya estaba esta carta escrita. Así que estamos haciendo un viaje en el tiempo, a la historia, los inicios del cristianismo. Y qué bonita carta, la verdad, para comenzar lo que es el Nuevo Testamento cronológicamente. La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ustedes ya escucharon que después que el apóstol Pablo tiene que salir de Filipos, lo dice ahí en la misma carta, después de haber padecido ahí en Filipos, fue a Tesalónica y ahí en esa iglesia, en esa ciudad fundó una iglesia. Y usted sabe que aquellas cosas que nacen con mucho dolor, aquellas cosas que nacen con mucho sufrimiento, quedan en nuestro corazón. Y la iglesia de Tesalónica quedó en el corazón del apóstol Pablo. Lo mismo que la iglesia de Filipos. Por eso tenemos una carta tan linda que es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y ustedes han visto ya por lo que se ha predicado estos domingos, las características de esta iglesia. La iglesia de Tesalónica tiene una identidad hermosa, preciosa. Es una iglesia que se caracteriza por la obra de la fe, por el trabajo del amor y por la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Esta es el ADN, las características de esta iglesia. La iglesia de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica. Es una iglesia, dice el capítulo 1, enérgica, llena de poder. Es una iglesia elegida. La elección que Dios ha hecho de ellos. Es una iglesia evangelística, es una iglesia expectante que espera la venida del Señor Jesús. Capítulos 2 y 3, ustedes han visto también que es una iglesia escritural, basada en la palabra de Dios. Es una iglesia sufrida y es una iglesia firme, que se mantiene firme y estable en la adversidad. Y hoy, al leer y meditar en el capítulo 4, nos damos cuenta que también es una iglesia santa, una iglesia santa. La santidad es algo que está, un peso que está en el corazón del apóstol Pablo. Él dice en Efesios capítulo 5, versículo 27, él dice que así el Señor se entregó a sí mismo para poder presentar a la iglesia delante del Padre, presentarla como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Ese es el deseo del apóstol Pablo para la iglesia. Ese es el deseo del apóstol Pablo para nosotros, que somos la iglesia. Y entonces escribe esta primera carta
que otra vez es la primera carta que aparece en el Nuevo Testamento y es la primera carta que él escribe a los cristianos de Tesalónica. Y lo escribe él junto con sus compañeros, con Silvano y Timoteo. Sabemos que es el apóstol Pablo, pero no nos olvidemos que ahí está Silvano y ahí está Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo están escribiendo esta carta y el deseo de ellos para la iglesia es que la iglesia viva en abundancia. ¿Qué es el deseo del Señor para nosotros? Que vivamos una vida abundante, que vivamos una vida plena, en la plenitud del Espíritu Santo, en la plenitud de las promesas de Dios para nosotros. Ese es el deseo del apóstol Pablo y es el deseo de Dios, que vivamos una vida plena, que no vivamos una vida mezquina, que no vivamos una vida mediocre o una vida a medias, sino que vivamos una vida abundante, porque para eso vino el Señor Jesús. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Abundancia no significa necesariamente tener mucho dinero, que tampoco lo menospreciamos, ¿verdad? Tampoco despreciamos, pero la vida abundante es mucho más que tener dinero. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y realmente no viven una vida abundante. Y conozco gente que en su escasez, en los momentos de necesidad aunque pasan, manifiestan una abundancia de fe, de gloria, de gracia en el Señor Jesús. Decía un poeta de allá, de mi tierra, Facundo Cabral, decía que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pues no se refiere a eso, pero sí el dinero es parte de la abundancia que el Señor quiere darnos a nosotros. Y dice el apóstol Pablo aquí en esta carta que el deseo de él es que abundemos más y más, abundemos más y más. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 12, dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Abundar en amor. Yo quiero una abundancia de amor. Yo quiero abundancia de amigos. Yo quiero, como Roberto Carlos decía, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Sí que estamos líricos esta mañana, ¿verdad? Parece que estuvimos escuchando un poquito de Spotify. Abundancia de amor para con unos con otros y para con todos. Capítulo 4, versículo 1. En abundancia en conducirnos y agradar a Dios más y más. Versículo 10, en cuanto al amor fraternal, dice el apóstol Pablo: yo no les voy a enseñar a ustedes, pero sí queremos que ustedes abunden en eso más y más. Por eso deseamos tanto poder reunirnos y estar juntos otra vez, porque hay un amor fraternal, hay un amor de hermanos, hay un amor de familia en el cual queremos abundar más y más. Y qué lindo testimonio de esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, porque no es una iglesia histórica, no es una iglesia que tiene muchos años, es una iglesia que tiene solo 2 años de vida. Y ya están abundando en amor fraternal, abundando en buenas obras, en fe y en la esperanza del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos. Les escribe como un padre habla a un hijo. Porque es una iglesia chiquita, es una iglesia nuevita. Es una iglesia joven, es una iglesia que tiene 2 años y a los 2 años los niños están aprendiendo a caminar. Y el apóstol Pablo dice: yo quiero enseñarles a caminar, que ustedes caminen de una manera que agraden a Dios, en ese caminar. Y ahí está el apóstol Pablo tierno, amable. Yo no sé por qué cuando lo pintan al apóstol Pablo, lo pintan como un hombre recio, duro, enojón, regañón, gruñón. No, él es como un padre amoroso y de hecho así se presenta. En el capítulo 2, versículo 7 dice: fuimos entre ustedes
tiernos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, como una nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. Versículo 11 del capítulo 2 dice, como el padre a sus hijos. Y ahora, aquí en este capítulo 4, el apóstol Pablo dice, les rogamos, les rogamos. Mire, Pablo tiene estatura para ordenar y decir, pues así son las cosas y yo les digo que las tienen que hacer sí o sí. Y hay momentos en que él tiene que tomar esa autoridad. Recuerdo cuando escribe a los Corintios, una iglesia muy linda también, pero se portaban mal cada rato, y entonces el apóstol Pablo dice, ustedes dígame cómo quieren que vaya. ¿Quieren que vaya con palabras o quieren que vaya con vara? Me hace acordar a mi mamá. Mi mamá decía, ¿cómo quieres que te lo explique? ¿Con palabras o con esta chancla? Y obviamente queremos las palabras, ¿verdad? Y con tanta ternura, el apóstol Pablo podría ordenarlo. De hecho, en otra época él perseguía a la iglesia, porque él quería que las cosas se hagan de cierta manera, y el que no iba a la cárcel, o en el caso de Esteban, iba a ser apedreado. Pero el cambio que produjo el evangelio, el cambio que produjo en él un encuentro con Cristo, el cambio que produjo en él la palabra de Dios, que ahora con ternura ruega, pide. Si yo quiero decirles, explicarles cómo ustedes tienen que conducirse y comportarse de tal manera que puedan agradar a Dios. Y si puede ordenar, porque cuando escribe a Filemón en una carta muy chiquita, en los versículos 8 y 9 de su carta a Filemón, le dice, yo tengo libertad para mandarte. En este caso era que reciba de nuevo al esclavo Onésimo que se había escapado. Le dijo, yo tengo libertad para decirte lo que tienes que hacer, pero te lo estoy pidiendo, te lo estoy rogando por amor. Ah, qué lindo tener padres en la iglesia que te traten así. Qué lindo que en una familia como esta familia haya padres que te rueguen con amor, que camines en integridad, que agrades a Dios, que te conduzcas derecho y pudiendo, porque son nuestros padres, ¿verdad? Pudiendo sacar vara y hacértelo entender de otra manera, te ruega. Así es el apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica, porque su objetivo es que ellos puedan agradar a Dios, agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer día a día, agradar a Dios. El objetivo no es apaciguar a Dios. Eso es lo que la religión predica. La religión está allí para enseñarnos cómo apaciguar para que Dios no se enoje, y cuando Dios se enoja, los volcanes entran en erupción, hay terremotos, maremotos, pestes. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuánta gente cree que Dios nos está castigando? No, Dios disciplina, sí. Porque Dios es un buen padre que ama a sus hijos, y a quienes Dios ama, Dios disciplina. Así que hay disciplina del Señor, pero es una disciplina de amor. La religión te dice hay que apaciguar a Dios, pero el amor filial, el amor de familia, dice hay que agradar a Dios. Y de eso se trata, que agrademos a Dios, porque es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos que le amamos. Y a Dios le agrada que seamos santos. Le agrada a Dios. Nosotros somos santos y caminamos en santidad y nos esforzamos de andar en santidad, no porque tenemos miedo, pero porque amamos a Dios. Y la santidad conviene a tu casa desde ahora y para siempre, dice el salmista. Esto es lo que agrada a Dios. Y el deseo de Dios para con nosotros, el deseo de Dios para todos los cristianos, para todos los hijos, hijas de Dios,
El deseo de Dios es que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. A mí me han preguntado varias veces, especialmente gente joven: pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está muy clarito. La voluntad de Dios para tu vida es que seas santo, es que camines en santidad, es que camines en integridad, porque si caminas en santidad, si caminas en integridad, vas a tener una vida plena, una vida abundante. Pero el pecado te roba la abundancia, el pecado te empobrece, el pecado te hace mediocre, el pecado te destruye. Pero Jesús vino para dar vida y vida abundante. Por eso el deseo del Señor es que andemos en santidad, esa es su voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. No porque Él está detrás con un garrote listo para pegarme por la cabeza, pero porque le amo, porque es mi Padre, porque esta es mi familia. Y yo quiero vivir en abundancia, en plenitud de amor fraternal con mi familia, las bendiciones del Señor. Yo quiero disfrutar de esta vida. Por eso busco vivir en santidad, ser santos, ser santos. Ya ve, no tengo la aureola, ¿verdad? Porque la santidad no es eso, tener una aureola de morirse uno para que te declaren santo y haya gente que te rece pidiéndote favores. No se trata de eso. Santidad es ser distintos, no ser del montón, ser distintos. Ser santos es ser especiales, especiales. Recuerdo cuando yo le decía a mi mamá lo que luego mis hijos me decían a mí, y ahora mis nietos se lo dicen a mis hijos. Y ese es mi regocijo, escuchar esto. Pero yo le decía a mi mamá: ¿y por qué nosotros no podemos hacer lo que todos los otros chicos hacen? Y mamá decía: porque ustedes son distintos, porque ustedes son especiales. Eso es santidad, saberse distinto, saberse especial, saberse apartado, no para el uso vulgar, sino para el uso santo, como los utensilios del templo eran santos, para un uso especial, para dar gloria a Dios, para agradar a Dios. Ser santos es destacarse, no ser uno del montón, no ser uno más que todos. Soy especial para mi Dios, soy especial para mi iglesia, soy especial para mi familia. Y yo quiero agradarle a Dios. Por eso hay cosas que hago y hay cosas que no hago. Hay cosas que hablamos y cosas que no hablamos. Hay lugares que entramos y hay lugares que no entramos. No por mojigatos. No, es porque amamos a Dios y amamos a su iglesia. Y nuestro deseo es agradar a Dios. Y el pecado no nos deja agradar a Dios. El pecado nos empobrece, el pecado nos roba la posibilidad de vivir en abundancia. Pero gracias al Padre que envió a su Hijo Jesús. Porque aunque el diablo vino para hurtar, matar y destruir, dice Juan 10:10, Cristo vino para para darnos vida, para que tengamos vida y vida abundante. Y hay en nuestras vidas, hay en nuestro diario vivir, hay una tensión. Estamos en una lucha, una puja entre el pecado y la santidad. Esta es una tensión que está en todos nosotros. Está en los jóvenes, está en los viejos, está en usted, está en mí, está en los pastores, está en el Papa, está en todos. Esta tensión entre el pecado que nos jala y el llamado de Dios a la santidad. La tensión entre la pobreza, la abundancia, entre querer agradar a Dios
y el pecado que nos lleva a desagradar a Dios. Y estamos en esta tensión y nos movemos en este punto de tensión. Y la santidad que nos invita a ser distintos, a separarnos, a agradar a Dios, sucede, se manifiesta, se enfatiza en estas tres áreas. Y aquí lo dice el apóstol Pablo claramente, estas tres áreas o tres puntos de énfasis donde la santidad se ve, donde la santidad se demuestra, donde la santidad se hace evidente. Y son estos tres puntos también que son los puntos que configuran nuestra identidad, son las cosas que hacen que tengamos una identidad. En primer lugar, nuestra sexualidad. Segundo lugar, el amor fraternal. Y en tercer lugar, el trabajo. Estas son las tres áreas, tres puntos de énfasis donde dice el apóstol Pablo: yo quiero que ustedes sean santos y agraden a Dios en vuestra conducta diaria. En estas tres áreas. Y es justamente, y usted lo puede ver, es justamente un campo de batalla o tres campos de batalla de la guerra cultural que hay hoy en día en nuestro alrededor. En estas tres áreas, nuestra sexualidad, nuestras compañías, la comunión fraternal, la gente, los amigos, nuestros hermanos y nuestro trabajo, lo que hacemos. ¿Cómo se ve la santidad? Pues aquí dice el apóstol Pablo, en el área de la sexualidad, apártense de fornicación. Cada uno de ustedes sepa, es importante, no vamos a detenernos mucho ahí, pero saber, por eso usted necesita la iglesia, por eso usted necesita discipulado, por eso usted necesita pastores, hermanos mayores, padres y madres que te guíen para saber, que sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie abuse o engañe a su hermano, porque Dios mira y es vengador de esto. Y Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. Así que en el área de nuestra sexualidad, allí es donde se ve la santidad. Una sexualidad que honra a Dios, honra al Creador y honra a las criaturas. Honra a Dios y nos honra a nosotros, honra a nuestro cónyuge, honra a las personas que nos rodean. Y dice: apártense de fornicación, apártense de porneia. Esa es la palabra que usa, porneia. Apártense de pornografía, apártate de adulterio, apártate de fornicación, de pasiones desordenadas. Eso significa concupiscencia, porque eso no agrada a Dios. Y encima agravia al hermano. Y muchas veces, por la pornografía, el adulterio y la fornicación, hay abuso. Hay abuso. Y si tú ves pornografía, o si tú andas de cama en cama, de muchacha en muchacha o de hombre en hombre, tú estás abusando. Tú estás deshonrando a Dios y estás deshonrando a las criaturas. Y dice el apóstol Pablo: eso es vulgar, eso, la gente del vulgo, los que no conocen a Dios hacen eso, pero nosotros conocemos a Dios. Y bien dice el apóstol Juan: el que conoce a Dios, el que dice que conoce a Dios, tiene que amar a su hermano. Tiene que amar a su hermano. Amar a Dios y amar al hermano, esa es la sexualidad que agrada a Dios. Esa es la sexualidad en santidad. El segundo punto de énfasis de la vida de santidad es el amor fraternal. Dice el apóstol Pablo, en cuanto al amor fraternal, le dice a los de Tesalónica: yo no tengo mucho para enseñarles por el testimonio que ustedes tienen. En toda Macedonia se habla de ustedes, pero les ruego que abunden más y más en ello, como hemos aprendido de Dios. El amor fraternal ahí también
se ve la santidad. ¿Cómo nos amamos? Pues como hemos aprendido de Dios, cuánto amó Dios al mundo que envió a su Hijo por nosotros. Ese amor sacrificial, ese amor ágape, ese es el amor de Dios por nosotros. Y eso se cultiva. Eso podemos abundar cada vez más y más y más y más. Y una de las formas que cultivamos el amor fraternal es esta, estando conectados. No podemos reunirnos este domingo, pero estamos conectados porque sabemos que tenemos familia y queremos abundar en el amor de los hermanos, de la familia de Dios. Y cuando se nos permita congregarnos en el tiempo oportuno, allí estaremos para reafirmar, confirmar nuestro amor los unos por los otros. Y el tercer punto de énfasis es nuestro trabajo. Como les decía, son las áreas que configuran nuestra identidad, nuestra sexualidad, nuestras relaciones y nuestro trabajo, nuestra vocación, lo que hacemos. En nuestro trabajo, dice el apóstol Pablo, procuren tener tranquilidad, ocuparse de los negocios, trabajar con vuestras manos de una manera que os hemos mandado para que se conduzcan honradamente y no tengan necesidad de nada. Poder trabajar en tranquilidad, sabiendo que nuestra riqueza no proviene realmente del trabajo, nuestra riqueza proviene de Dios a través del trabajo. Y el trabajo nos edifica, el trabajo nos empodera, el trabajo es una de las cosas que Dios utiliza para labrar en nosotros la identidad de hijos de Dios. Y ocúpense de eso, no anden perezosos, porque hay mucho peligro en el ocio, ¿verdad? Pero es honroso trabajar y es honroso trabajar con las manos. Hay muchos de nosotros que hacemos trabajo intelectual, pero eso no quita que no hagamos algo con las manos. Mira, si ahora por causa de la pandemia estás en tu casa, bueno, ponte a limpiar la casa, ponte a cocinar algo, aprende a hacer pasteles, corta y arregla el jardín de tu casa, haz algo con las manos, no solo porque es bueno para ti, pero porque es bueno para con los de afuera, te da buen reporte y especialmente con tus hijos, con tu familia. Honradamente, es honroso trabajar con las manos. Y estos son 3 puntos de énfasis. Esta carta no significa que son todos los puntos donde la santidad se puede manifestar. Y tú me puedes decir, ¿qué otras cosas? Pues pregúntale al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo Él quiere santificar tu vida? ¿Cómo Él quiere mostrar la santidad de Dios para que seamos santos como Él es santo? Pregúntale al Espíritu Santo. Yo sé que no es fácil andar en santidad, pero te voy a decir, mira, la santidad no es algo que te va a dar muchos likes aquí en tu Twitter, en tu Face, en tu Instagram. Las cochinadas dan mucho like. Pero la santidad no te da muchos likes aquí, pero te va a dar muchos likes en el cielo. Imagínate el Padre diciendo, bien hecho, buen siervo fiel. Bien hecho, bien en tu sexualidad, bien con tus relaciones, bien en tu trabajo, bien hecho. Esto me agrada. El Padre dijo de Jesús, su Hijo, dijo, en Él está mi placer. Imagínate que Dios te dé like y diga, en ti está mi placer. Y al final de esta carta, el apóstol, capítulo 5, versículo 23, el apóstol dice, el mismo Dios de paz. Y esta es mi oración para ti en esta mañana. El mismo Dios de paz os santifique por completo, que la santidad de Dios se manifieste en todas las áreas de tu vida. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todas las áreas de tu ser sean guardadas irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi oración contigo, para que puedas vivir una vida de abundancia y abundar más y más. Amén. Permíteme orar por ti, permíteme orar por tu familia, permíteme orar por tu trabajo, permíteme orar por tus finanzas también.
Permíteme orar por tu matrimonio. Amén. Entonces levanta tu mano y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti como familia tuya, como hijos e hijas tuyos, Señor. Nuestro deseo es agradarte. Nuestro deseo es poner una sonrisa en tu rostro, que tú nos puedas dar un like y puedas decir: en ti está mi complacencia. Por eso nos ofrecemos a ti como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrecemos a ti nuestra sexualidad, ofrecemos a ti nuestra vida relacional y ofrecemos a ti nuestro trabajo. Y sabemos que lo que ponemos en tu mano, tú multiplicas, tú haces que vivamos en abundancia y en plenitud. Y por eso te pido, Señor, abundancia de bendición, plenitud de bendición, de gracia y de favor sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada persona. Bendícenos en nuestros trabajos, bendícenos en nuestras amistades, bendícenos en el matrimonio, en las relaciones de noviazgo, bendícenos, Señor. Que la santidad en todas las áreas de nuestra vida haga que tu placer se derrame en nosotros con abundancia. Entonces te pido la bendición que enriquece, que echa fuera toda tristeza sobre toda la familia MR, sobre todos los que estamos reunidos alrededor de tu palabra. La declaramos y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué lindo estar con ustedes, familia. No se desconecte todos los domingos, pero ahora no se desconecte porque viene la cápsula de fe. Y también estamos orando por tus peticiones, entonces anota allí las peticiones. Y también viene el ministerio para MR Kids, para que tus hijos también sean ministrados en la palabra del Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.